¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la tarde y estamos comenzando nuestra edición PM. Gracias por acompañarnos con esta revisión de 30 minutos con lo más importante del día. Y vamos a partir, por cierto, por un hecho que ha dado mucho que hablar y que ha abierto además muchas interrogantes respecto a la industria de casinos en nuestro país. La noche de este miércoles se conocieron detalles de una diligencia solicitada por la Fiscalía Nacional Económica respecto a 3 de estas empresas y a sus máximos ejecutivos. Diligencias intrusivas para allanar sus casas y de esa forma avanzar en una investigación de la que todavía no hay una versión oficial por parte de la misma Fiscalía Nacional, pero que se da en un contexto donde hay cuestionamientos sobre la competencia que se da en esta industria. Una posible colusión es un escenario que no se descarta tras estas diligencias realizadas en las últimas semanas. En la siguiente nota, Paloma Ávila nos va a contar qué fue lo que ocurrió y cuál es el contexto de esta indagatoria. Son 2 de las cadenas de casinos más reconocidas. Enjoy y Dreams controlan el 58% del mercado del país. Esa fue la principal razón por la que la Fiscalía Nacional Económica se interesó en investigar su eventual fusión. Una indagatoria que dicen no saben si tiene que ver o no con lo que deben enfrentar ahora. La semana pasada la entidad ordenó allanar las casas de algunos de los principales ejecutivos de Enjoy, Dreams y Marina del Sol bajo el contexto de una investigación que buscaría esclarecer si existe colusión entre estas 3 empresas. La PDI incautó celulares, computadores y documentos. Pese a que pidieron explicaciones, la FNE no entregó más detalles. En relación a las publicaciones de prensa que hacen referencia a una investigación reservada instruida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los permisos de operación de casinos de juego, Enjoy S.A. señala que tiene la absoluta convicción de haber actuado siempre conforme a la normativa aplicable. Lo que corresponde es que nosotros todos estamos sujetos a la ley y si efectivamente hay antecedentes para hacer una investigación es lo que corresponde. Enjoy, que es parte de la SOFOFA, menciona además que tiene plena confianza en sus ejecutivos, mientras que consultados por CNN Chile, Marina del Sol prefirió no referirse al tema, aunque todo apunta a que la investigación va dirigida a presuntas irregularidades en las licitaciones. ¿Cuáles son los mecanismos para eso? Por ejemplo, tú postulas allá y yo postulo acá, pero tú no postulas en mi territorio y yo no postulo en el tuyo, por ejemplo. Podría ser un mecanismo. O también se han detectado casos, de nuevo, en otras industrias con donde postulemos los dos, pero en verdad nos ponemos de acuerdo en cuál es la oferta que vamos a hacer para que claramente me lo asignen a mí. El hecho de que la Fiscalía Nacional Económica haya hecho uso de las facultades intrusivas que le da la ley es un claro indicativo de que lo que la Fiscalía está investigando es un eventual acuerdo entre empresas competidoras, es decir, un eventual delito de colusión. Incautación que ocurre en medio de la indagatoria que comenzó la FNE en mayo y que compromete a Dreams y Enjoy. De hecho, en junio se decidió extender la investigación por 90 días más, ya que la conclusión preliminar establece que una fusión podría reducir sustancialmente la competencia. Efectivamente, las investigaciones por colusión puede pasar fácil, en casos anteriores, un par de años, investigando la Fiscalía para que decida, por ejemplo, si es que va a presentar un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia, que es una demanda. Entonces hay que ver cómo va a afectar eso al proceso que está abierto de análisis de la fusión. Quien también se mostró dispuesto a colaborar fue la Asociación Chilena de Casinos de Juego, agrupación que mediante un breve comunicado señaló que realizan sus labores en estricto apego a la ley. La Superintendencia de Casinos, por su parte, mencionó que no le corresponde opinar respecto de las investigaciones que realiza un organismo independiente. Bueno, vamos a profundizar en este tema para entender mejor cuál es el contexto en el que se están desarrollando estas diligencias. A esta hora estamos en contacto con la abogada Jimena Rojas, directora del área de competencias de NDI Abogados. Gracias por estar con nosotros, Jimena. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Jimena, bueno, en la nota dábamos un poco de contexto sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Tenemos alguna información, pero bien puntual. Sabemos que se realizó esta diligencia, que se realizó en la casa de algunos de los altos ejecutivos o dueños, en algunos casos de estos 3 casinos que ya mencionábamos. Sabemos también que ha habido negociaciones y hay una propuesta para que los 2 más grandes casinos se fusionen. Esos son los antecedentes que están sobre la mesa. Pero el hecho de la diligencia es bien relevante. ¿Cómo podemos interpretar el que la Fiscalía llegue a este punto de solicitar una diligencia tan intrusiva como esta? Primero que nada, como bien observaron los 2 abogados que hablaron en la nota, ¿sí?
Lo cierto en este momento es que la investigación y la investigación a la que está abocada la Fiscalía es una investigación de colusión, porque de otra forma no podría estar utilizando estas herramientas investigativas que tiene, como son el allanamiento, interceptación de comunicaciones. Entonces, una cosa que es cierta es que efectivamente debe ser una investigación por un delito de colusión del artículo 3, segundo letra A del decreto ley 211. Ajá. Jimena, en ese sentido es interesante ver el calibre o el peso más bien que tienen las decisiones de la Fiscalía. Uno tiende a pensar que la Fiscalía no va a dar un paso de este tipo a menos que tenga ciertos antecedentes bien fundados para ir en esa línea, ¿no? Digamos, no realiza una diligencia de este calibre de nuevo, solo al voleo sin tener algún tipo de pista, digamos, que sea relativamente concluyente. Ya, entramos un poco al espacio de la especulación, como estas investigaciones son obviamente reservadas para pillarlos con las manos en la masa, y efectivamente la gracia de poder acudir a estos instrumentos investigativos como los allanamientos es justamente evitar que los eventuales infractores destruyan pruebas. Entonces, especulando un poco, uno podría decir que quizá la Fiscalía se encontró durante la investigación sobre la fusión entre Enjoy y Dreams con ciertos antecedentes que podrían ser indicativos de algún tipo de colusión. Específicamente no podría hablar en este caso más probablemente de colusión en licitaciones, pero básicamente esto va a depender de la prueba, y la prueba es justamente lo que está buscando la Fiscalía con este tipo de diligencia. Sí. Jimena, y para salir de ese ámbito y analizar los datos y los antecedentes, ¿qué tan competitiva es la industria de casinos hoy día en nuestro país? Mira, está altamente concentrada, pero hay un punto, uno diría, si uno mira el número de casinos que hay en Chile y la propiedad, uno puede ver que aproximadamente entre los dos más grandes, que son Enjoy y Dreams, me parece que están alrededor si uno suma el total de los casinos, están en alrededor del 60% de la propiedad de los casinos. Sin embargo, aquí hay una cosa que es bien importante señalar, que el industria de los casinos, dado que están ubicados en diferentes lugares, la competencia en general entre la gente, si uno lo pone que va a jugar a los casinos, uno no viaja normalmente de Santiago, estoy inventando, a Arica a jugar al casino. Entonces, claro, la competencia en este caso, por eso me refería antes a que quizá el ilícito se va podría ser una colusión, un bid rigging, lo que llaman, que es una colusión para las licitaciones, en el fondo para hacerse el mercado, es una colusión por el mercado, porque básicamente no es muy intuitivo que uno vaya de nuevo, uno viaje. Entonces, en el fondo, por lo que se podrían estar coludiendo, de nuevo, esto es totalmente especulativo, es para asignarse zonas. Uno diría, ok, yo compito, como también decimos un abogado antes, yo compito, voy a presentar una oferta para la licitación en esta región o en esta comuna o en esta área, y tú te vas a abstener de hacerlo, o vas a presentar una licitación con un precio ridículamente alto, o que, por ejemplo, que no se ajusten las condiciones de la parte licitante. De la base, claro. Claro, porque este es un sector, digamos, que está bien regulado, donde la competencia no es por el precio, por ejemplo, del ticket de entrada necesariamente, por lo que tú decías, por la distribución geográfica de estos recintos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, por eso uno puede de nuevo especular y básicamente uno mirando esto totalmente desde afuera, pensar que uno, de nuevo, especulando es por una división de mercado y división de licitaciones del fondo. Yo voy por esto, tú vas por esta. Clarísimo. Eso podría ser lo que estaría investigando. Jimena, ahora, ¿hay antecedentes respecto a procesos de licitación anteriores que hayan encendido la alarma en el ámbito de la libre competencia o en este sector en particular sobre los niveles de competencia entre los distintos actores en licitaciones previas, por ejemplo? ¿Era un sector que estuviera, por decirlo de alguna forma, bajo la lupa anteriormente?
En el ámbito casinos que yo recuerde, no. Lo único que tengo en la cabeza un poco es, pero esto es un análisis prospectivo, básicamente, que es lo que hace la Fiscalía cuando analiza y decide pasar a fase 2 la adquisición por parte de Enjoy de Dreams. Es básicamente, pero esto de nuevo prospectivo, es pensar que existen riesgos dada esta fusión y dada la estructura del mercado, de riesgos coordinados. Esto quiere decir que una vez que se fusionan estas empresas, aumentan los riesgos de coordinación en la industria. Yo no recuerdo en este momento que hayan habido en esta industria investigaciones de este tipo. Sí. Jimena, hace poco, en marzo, si no me falla la memoria, Enjoy y Dreams anunciaron una fusión, ¿no? Lo que supone que los dos grandes actores de la escena local unen sus operaciones. Eso se somete a una revisión, por cierto, de la Fiscalía, que ha decidido extender a una fase 2 el análisis precisamente de las operaciones de concentración entre ambos. ¿Qué significa eso en la práctica, Jimena? Lo que estaba justamente mencionando antes, la Fiscalía analiza en el fondo los mercados en los cuales compiten estos actores, los traslapes que existen en el fondo, dónde se encuentran, básicamente en qué mercado se encuentran, ¿verdad? Pero en esa investigación, preliminarmente la Fiscalía identificó riesgos unilaterales y riesgos coordinados que podrían producirse producto, valga la redundancia, de esta operación de concentración. Pero una, en el fondo, una cuestión explotativa, exclusoria, que es el unilateral, y el coordinado es el que tiene que ver, a lo que me refería antes, es que sube, en el fondo, la probabilidad, después de la fusión, de que los actores de la industria puedan coordinarse dada la estructura. Pero, de nuevo, acordarse bien que esto es un análisis prospectivo, no es... Claro. Uno podría pensar quizá que dentro de esta investigación, lo que decía al principio, encontró algunos indicios y se le prendieron algunas luces y comenzó a investigar inventando licitaciones pasadas de los permisos para casinos. Exacto. Pero puede haber venido por ahí. Sí, de todas maneras, en la última renovación de permisos de operación que hizo la superintendencia, prácticamente en todos los casos se renovó a los operadores que ya tenían esa posición. De acuerdo a la forma en la que opera la industria, ¿es algo sorpresivo eso, Jimena? Yo me imagino que si la industria específicamente los casinos no la conozco mucho, pero me imagino que si tú ya tienes todo armado en el lugar que lo tienes probablemente una ventaja competitiva respecto a otros nuevos competidores, porque conoces la industria, es mucho más fácil para ti que ya que eres un incumbente en esa zona que para ti postular, conociendo más o menos el lugar, a que venga un nuevo a desafiarte ese espacio, esa licitación. Bien, van a ser antecedentes que seguramente van a aclarar un poco más el panorama en la medida en que se hagan públicos de los argumentos que quizás pueda entregar la Fiscalía respecto a las razones por las cuales está llevando adelante esta diligencia. De todas maneras, muy clarificadora la conversación esta tarde. Gracias, Jimena. Muchas gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a abordar un tema que ha generado un debate bien interesante a nivel de la opinión pública. Tiene que ver con la política comercial que está impulsando el gobierno. Algunas dudas respecto al TPP-11, reticencias a firmar las condiciones al menos en las que está, la renegociación con la Unión Europea, entre otros temas, han marcado la agenda para Cancillería en este ámbito. Durante este jueves se desarrolló un interesante seminario sobre esta materia que organizó Sofofa para abordar precisamente algunos de los cuestionamientos que han surgido sobre la política comercial desarrollada en los últimos 30 años. Al respecto se refirieron el presidente de Sofofa, Richard von Appen, y la ex subsecretaria de Cancillería, Carolina Valdivia. Hay un cuestionamiento respecto a la relevancia y la importancia que han tenido al desarrollo del comercio exterior y también el bienestar de los chilenos y chilenas a raíz de los tratados de libre comercio. Y la evidencia es clara.
Es decir, hoy día más del 90% del comercio exterior que tenemos es justamente con países donde tenemos tratado de libre comercio. Así que yo creo que sería erróneo cambiar hoy día todo el impulso que hemos dado en el comercio exterior justamente con estos tratados. No compartimos eso porque este tratado va mucho más allá de razones económicas, es insertarnos con países a los cuales nosotros miramos con admiración y como aspiración hacia donde nosotros queremos transitar. Y muchos de los elementos que están incorporados son una modernización también de los tratados internacionales. Evidentemente que la diversificación de nuestra economía. Hoy en día tenemos casi un 40% de nuestras exportaciones que van a China y siempre es importante abrir otro tipo de mercados y dentro de ellos el TPP es uno muy relevante. Hay que esperar primero que nada a cuál es el resultado del plebiscito y si es que se aprueba la propuesta constitucional, ver qué es lo que va a suceder precisamente con el artículo 14 de esta propuesta donde hay una priorización de la zona de América Latina y el Caribe, cómo eso se va a implementar, cómo se va a operativizar y todos esos son temas que tendremos que ir viendo. Vamos a ir a otro tema. El año 2021, el año pasado, fue un año excepcional desde el punto de vista de la liquidez, del circulante que había en el mercado local. Por un lado, los retiros previsionales y por otro, los aportes que entregó el Estado generaron un escenario que hoy día repercute, entre otros aspectos, desde el punto de vista de la inflación. Sin embargo, esa liquidez comienza a reducirse y pareciera que ya se empieza a normalizar el circulante en nuestro país, lo que sería una buena noticia desde el punto de vista de la inflación, aunque con más dudas respecto a lo que significará desde el punto de vista de la actividad económica. Belén Vázquez tiene la nota. 52.000 millones de dólares es la suma de los 3 retiros de fondos previsionales que el año pasado salieron al mercado, monto que además se sumó al IFE Universal y en conjunto dejaron 80 billones de pesos en la economía, los que paulatinamente se van acabando. De los retiros ya se gastó todo, nada. Sí, pagar deuda, comprar mercadería, eso más que nada, y darse un par de gustitos también, una tele nueva, no sé. Nada, absoluto. Cosas para la casa, gastos médicos, sobre todo gastos médicos. Muy poco. De ahí ya uno va gastando y después ya cuando no queda nada, hasta cuando ya se acaba todo. Las cuentas corriente y vista de las personas han tenido un rally en los últimos 2 años y medio, dejando varios pics de ingresos producto de los retiros y el IFE. El más alto fue en junio de 2021, cuando se alcanzaron 51,2 billones de pesos, según cifras del Banco Central. Tuvimos, digamos, un periodo largo de exceso de liquidez en la economía que se reflejaba en los saldos de cuentas corrientes y cuentas vistas de los hogares, que fue lo que generó una mayor persistencia del consumo, una mayor resiliencia y que generó cifras de crecimiento en la primera parte del año que fueron mayores a lo esperado. Bueno, ese factor ya no va a estar presente en el segundo semestre de este año. Sin embargo, ese dinero se ha ido diluyendo de manera gradual y a julio de este año el total de las cuentas de las personas llega a 35,6 billones de pesos, acercándose a los niveles de noviembre de 2020. Y así como el aumento del dinero sobrecalentó la economía, la baja debería enfriarla. Gran parte del consumo ha ido cayendo y según las proyecciones debería volver a su tendencia en la segunda parte de este año. Existe una disminución de este ingreso disponible. Entonces, a pesar, cierto, de que tal vez en una primera instancia no se haya destinado todo directamente a consumo y se haya generado un poco este colchón, cierto, de igual forma deberíamos esperar con todas las políticas, cierto, que están ocurriendo para que se ralentice el consumo, es que tengamos este efecto al fin y al cabo. El problema es que parte importante de nuestra inflación está explicada por los costos de alimento y transporte más que por el consumo propiamente tal, y a eso se añaden otros factores. Se nos sumó después el conflicto con Ucrania, que generó aumentos de precios de alimentos y aumentos de precios de energía, pero esos precios aumentaron en un contexto en que había mucha liquidez, entonces pasan rápidamente a precios finales, y se sumó el tema del tipo de cambio, que tiene que ver en un grado importante con los problemas políticos internos. Además, no todos los analistas coinciden en una reducción efectiva del consumo, precisamente porque uno de los efectos que se generan con el aumento de los ingresos es acostumbrarse a nuevos hábitos de gasto. De no haber dinero, la alternativa es el crédito y el endeudamiento pese a lo alto de las tasas. Hay que considerar que más o menos el promedio de que tenemos los chilenos es 7-1. Entonces, eso es bastante peligroso porque la gente mantiene los ritmos de consumo, mantiene algunos ritmos de inversión sobre la base de plata que es de endeudamiento y no la propia
la propia capacidad. Sin todos los estímulos que recibió nuestra economía, las estimaciones dan cuenta que la inflación debería ser 3 o 4% menos que el 13,1% que ya acumula en un año. Aún así, el mercado coincide que 2022 terminaría en torno al 12,5%. Bueno, vamos a seguir hablando del escenario de inflación, pero de lo que está ocurriendo en Argentina, donde se han registrado niveles récord de inflación, incluso más altos de los que se veían en Venezuela. Una comparación que es bien ilustradora respecto a lo que está ocurriendo en el país vecino. La inflación durante el mes de julio fue la más alta en toda la región, llegó a un 7,4% solo en el séptimo mes del año y anotó así su mayor salto mensual en 20 años. Un dato interanual, además, inflación acumulada, es decir, en 12 meses, que llega a 71%, es lo que registra el índice de precios al consumidor en el país vecino. Los precios también se aceleraron respecto, como decíamos, a junio. La tasa de inflación ya había sido alta, 5,3%. Ojo, solo en el mes de junio, 5,3%. Y la magnitud del salto que se registra en julio es la mayor desde abril del año 2002, en un momento en que la inflación se había disparado, pero por razones bien distintas, en un escenario post-estallido de fines del 2001, una severa crisis política, social y económica en ese país. Hoy día, en un contexto diferente, Argentina vive un escenario de inflación también desatado, incluso, como decíamos, por sobre Venezuela, lo que es bien revelador de la situación que se está viviendo en el país vecino. Solo para tener una referencia, recordemos que en julio el IPC acá en Chile fue de 1,4%. Son las 8:24, gracias por acompañarnos. Estamos cerrando nuestra revisión de agenda económica. Ya vienen más informaciones acá en CNN. Que tengan una buena noche.